o el querer proponerme el hacer la película del último cumple, cuando venía Sara, venía rompiendo y cortando el bacalao, porque en aquel momento que sabéis que todos salíamos con el escote aquí y ella andaba con las domingas para arriba, pues entonces dijeron los españoles: madre mía, qué despacho, qué comedero. Y en aquel comedero fue donde se empezó a mover la movida. Y entonces, claro, yo de comedero no tenía. Entonces me propusieron doblar la voz a Sara Montiel. Entonces yo le dije, porque tenía muchas ganas de hacer cine, que me dieran un papelín, aunque solamente fue para decirle: hola, ¿cómo estás, Sara? Dijeron que no, porque la señora pidió fotos míos y como de verdad yo no era como ella de guapa, pero tampoco era fea, pues parece ser que no gustó la movida. Al no gustar la movida dijo no, y yo dije pues tampoco, y no doblé a Sara Montiel. Exacto. Pero hay una cosa de la cual pensar que fui una tocha, la tocha más tocha de Asturias fui yo. Piénsalo, rapacín, si yo llego a doblar la voz a Sara Montiel, nunca hubiera sido Sara Montiel, hubiera sido Sara Montiel con la voz mía. Mira qué tocha. Yo siempre digo que a cada quien le da lo suyo Dios. Entonces, lógicamente, ella venía se había casado ya pues tropocientas veces, tenía Hollywood, estaba de cerrada, que además hay que comprender que era muy guapísima y sigue siendo guapa, un poco más desparramada, pero guapa. Entonces, bueno, es que hay quien crece a lo ancho y me a lo alto, y entonces ahí fue cuando vino la cosa. Y claro, yo no doblé la voz y entonces fue cuando la voz de Sara Montiel, ella cantaba, bueno, hablaba un poquillín con entonado, pero bueno, además no está mal, ella lo hace muy bien a su manera. Por eso siempre sale, éramos como los toreros, era igual que los toreros, parecíamos el Atleti y el Oviedo, siempre en pugna. El Madrid y el Barcelona, ña, ahí está. Lilian y la Sara, ña. Éramos toreros del cerveo. Sí, verdad. En los años 50, cuando salió la película, hubo una polémica entre quién estaba partidario de las canciones de Sara Montiel, porque tuvieron que rebaixar los tonos, porque no llegaba a las notas, no llegaba. Se los podaron. No llegaba. Entonces, no cantaba como tú. Entonces, bueno, no, las canciones son mejores las de Lilian de Ceres que las de Sara, ¿no? Eso decía el público, ¿no? En los años 50, y eran partidarios de tus canciones, no de lo que vieron de Sara Montiel, que eran unos arreglos un poco modernos. Cuenta ellos la historia de La Violetera. La canción de La Violetera, cuéntanos qué historia. Cuéntalo tú, porque como leemos unas cosas, cuéntanos la historia verdadera de La Violetera. Mira, de todo lo que leáis en internet, y es mentira. No hay una biografía que diga nada de verdad. Porque como la verdad solamente me interesa a mí, yo no la cuento, pues no lo sabéis. Eso de entrada. Segundo, os voy a decir, La Violetera, dicen que me la hicieron para mí. Mentira gorda, porque si no yo tendría los años de Raquel Meyer y estaría difunta, o sea, muerta. Y como estoy viva, pues me la hicieron para mí La Violetera. La Violetera la hizo el maestro Padilla, José Padilla, un maestro maravilloso, puso miles de canciones todas divinas, entre ellas El Relicario, Valencia, Flor de Té, La Violetera, tropecientas. Y entonces, esa Violetera la hizo para Carmen Flores, no la Carmen Flores que conocéis, sino la Carmen Flores del año 20, que era una señora que cantaba y bailaba. Y la Violetera no la cantaba, la bailaba, hacía comprende usted, señor, no, que no me y entonces la oyó Raquel Meyer. Raquel Meyer era como el Manolo Escobar de ahora, para que os hagáis una idea. Lo que oía, lo cantaba y lo popularizaba. Y entonces oyó La Violetera y le dijo al maestro Padilla: maestro, esto para mí. Y la popularizó Raquel Meyer. Yo solamente, de la época del cuplé, trato de recordar nada más. Yo solo recuerdo. Hubo una cosa muy linda